En la historia del cristianismo, Jeremías ha sido conocido como el profeta llorón. Seguramente no has escuchado una y otra vez. Y quizás una de las representaciones más famosas de Jeremías fue la que pintó Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. En esta representación de Jeremías, él no aparece triunfante, sino sentado, inclinado hacia adelante, con el rostro apoyado sobre su mano, como alguien que está agotado, cargando sobre sí un peso inmenso. Creo que esta representación de la profecía o del profeta Jeremías cubre todo el sentido de lo que vemos en este libro. Porque ciertamente Jeremías no predicó en tiempos fáciles. Le tocó vivir una época, un momento, pudiéramos decir incluso, uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Dios. Para que tengamos por arriba una idea, Jeremías proclamó la palabra de Dios en un tiempo donde la corrupción del liderazgo espiritual y político de la nación estaba en su mayor esplendor. No es esplendor, pero en su mayor momento. Había hipocresía religiosa en el pueblo, la idolatría se había normalizado, el corazón de la nación se había endurecido y finalmente le tocó ver a Jeremías la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. O sea, Jeremías no profetizó en una época de avivamiento, de milagros y de cosas como esas. No, mis hermanos. Piensa en esto. Jeremías proclamó la palabra de Dios a una nación que no quería escuchar la palabra de Dios. Humanamente hablando, su ministerio parecía un fracaso. Pero precisamente ahí está el punto que vamos a ver en el capítulo 1. En medio de esa oscuridad, Dios no guardó silencio. Cuando el pecado aumentó, Dios habló. Dios levantó un profeta, advirtió sobre el juicio, siguió enviando su palabra a su pueblo. Y eso nos enseña en el capítulo 1 esta verdad, mis hermanos, que ustedes guardaran en su corazón. En medio de tiempos oscuros, Dios envía su palabra. En medio de tiempos oscuros, Dios envía su palabra. Y es tan necesario que nosotros recordemos esto, porque nosotros hoy vivimos en tiempos oscuros. Nuestros tiempos se parecen mucho a los tiempos en que Jeremías profetizó. La verdad de Dios en este tiempo es tenida por poco. Inclusive, no estoy hablando del mundo, inclusive dentro del cristianismo. La Biblia ahora tiene un segundo, un tercer, un cuarto lugar. La idolatría existe hoy en muchas maneras dentro del pueblo de Dios. La iglesia muchas veces ha sido tentada, y no solamente sentada, sino que ha sucumbido a suavizar el mensaje de la palabra de Dios para que sea más digerible para nuestra generación. Y el pecado, tan aborrecido por nuestro Dios Santo, ha endurecido los corazones de los seres humanos en un extremo que uno puede decir, de aquí para allá no hay más nada. Pero Jeremías, mis hermanos, Jeremías 1 nos recuerda algo glorioso. En medio de estos tiempos, en medio de tiempos oscuros, Dios envía
su palabra. Vamos a leer Jeremías capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor: desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros a su alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contigo, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos tu palabra en el profeta Jeremías. Guíanos en este viaje a través de este libro. Danos sabiduría, entendimiento, y que podamos aprender de tu palabra, seguir creciendo, seguir reconociendo nuestra necesidad de ti y del Evangelio de Jesucristo a través de este libro de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en tiempos oscuros, Dios envía su palabra. Y lo primero que vemos en este pasaje, precisamente, versículos 1 al 3, es que Dios habla en medio de la oscuridad. Si notan, el libro comienza diciendo las palabras de Jeremías, pero inmediatamente en el versículo 2 aclara: palabra de Jehová que vino en los días de ¿quién? Josías. De Josías. Y quiero que entendamos algo que es importante, comenzando este libro. Las palabras humanas de Jeremías eran al mismo tiempo la palabra autoritativa de Dios. De manera que cuando Jeremías salía por las calles de Jerusalén a hablar, lo que el pueblo estaba escuchando era la mismísima palabra de Dios. Por supuesto, Jeremías escribe con su personalidad, con su lenguaje, sus emociones, que lo vamos a ver en este libro. Jeremías es uno de los libros más, donde más vemos al profeta expresar sus emociones, cómo se siente. Jeremías escribe desde su contexto, pero sobre todo eso, detrás de sus palabras estaba la voz misma del Dios vivo.
Y eso significa para nosotros, mis hermanos, que cuando nosotros abrimos el libro de Jeremías y empezamos a leerlo, no estamos leyendo simplemente las reflexiones religiosas de un hombre piadoso, sensible o deprimido del pasado. No, estamos escuchando la voz de Dios, hablándole a su pueblo y por tanto, aquí está lo primero que este libro nos enseña, debemos prestar atención. Porque la intención de Dios al dar su palabra a su pueblo es que prestemos atención a lo que Él tiene que decirnos. Jeremías era de Anatot, un pueblo pequeño donde habitaban los sacerdotes a pocos kilómetros de Jerusalén, posiblemente a 1 hora de camino. Cuando Dios llama a Jeremías, probablemente no, apenas un adolescente, quizás unos 17 años, y el capítulo nos dice que su ministerio comenzó en los días del rey Josías y continuó, ¿hasta cuándo? Hasta el destierro, hasta la cautividad, hasta el exilio de Jerusalén. Esto significa que Jeremías predicó durante aproximadamente 40 años. Ahora quiero que ustedes entiendan esto en su contexto. 40 años viendo el colapso espiritual del pueblo de Dios. 40 años predicando y que la gente no te quiere escuchar. No vamos a dar muchos detalles porque después en el libro vamos a ver la reacción del pueblo, de los líderes religiosos, de los líderes políticos a las palabras de Jeremías. Pero el texto menciona a 3 reyes que cubren este periodo de los 40 años. Primero, el rey Josías, que fue el último rey piadoso que tuvo la nación de Judá. Bajo el reinado de Josías, que llegó al trono con apenas 8 años, Josías comenzó a buscar al Señor. Y la palabra nos enseña, usted puede leer eso en Segunda de Reyes, capítulo 22 al capítulo 25. Les recomiendo a ustedes lo lean en su casa. Segunda de Reyes, 22 al 25. Nos muestra que Josías hizo reformas importantes. Destruyó altares a dioses falsos, eliminó los sacerdotes que eran idólatras, restauró el templo, renovó el pacto, celebró la Pascua con el pueblo de Dios cuando hacía muchísimo tiempo que la Pascua no se celebraba, redescubrió el libro de la ley, rajó su vestidura, lloró delante del Señor, clamó a Dios en arrepentimiento por el pecado del pueblo, pero Josías murió en batalla. El rey de Egipto salió a pelear, Josías salió al encuentro para pelear contra el rey de Egipto y le dio muerte. Sus reformas nunca llegaron al corazón de la nación. La idolatría seguía viva bajo la superficie de aquellas reformas que Josías había hecho. Y mis hermanos, esto nos enseña una verdad importante que necesitamos aprender. Es posible cambiar las cosas externas sin que el corazón sea transformado. Por eso solamente cuando la palabra de Dios es oída y obedecida es que viene un cambio verdadero a nuestras vidas. A menos que eso ocurra, todo lo demás es externo, es pura religión, vacía y sin poder. Por eso, y escuche bien, es posible que tengamos buena doctrina, lenguaje cristiano, prácticas externas, actividades religiosas, pero el corazón permanecer frío y lejos de Dios. ¿Es posible eso? Jeremías en este inicio nos llama a reflexionar en cómo estamos viendo nuestra vida como pueblo de Dios. ¿Lo estamos haciendo de manera superficial,
Sí venimos aquí el domingo, sí cantamos, sí hacemos aquello, tenemos una vida religiosa, pero está la palabra de Dios obrando en nuestro corazón, transformándonos, guiándonos al arrepentimiento, a la obediencia, a cambiar en mi vida lo que necesita ser cambiado. Esa es la verdadera reforma, la reforma del corazón, no la externa. Después de Josías vino otro rey, Joacim, que representó exactamente lo opuesto a su padre. Este rey, Joacim, rechazó la palabra de Dios, restableció la idolatría, persiguió a los profetas. Vamos a verlo más adelante, incluso quemó el primer rollo que Jeremías escribió de su profecía, Joacim lo quemó. Así que mientras Judá seguía endureciéndose por causa de su pecado, Dios estaba orando. Y vamos a verlo, cómo Babilonia comenzó a levantarse como una potencia mundial para ser un instrumento de juicio por parte del Señor. Finalmente vino Sedequías, que no fue un rey tan abiertamente perverso como Joacim, pero fue un hombre débil. De hecho, se le dice el rey títere. Fíjese lo que hacía Sedequías. Consultaba en secreto con Jeremías. Jeremías le daba la palabra de Dios, pero después públicamente no tenía el valor para obedecer. Le tenía miedo a la gente que estaba a su alrededor. Y eso nos enseña una cosa importante, mis hermanos. Escuchar la verdad, pero no someterse a ella, es algo muy peligroso. Y trae consecuencias desastrosas para nuestra vida. No vamos a detalles ahora porque el libro lo va a mostrar. Pero el final de Sedequías fue un final muy triste. Muy triste. Durante su reinado, Jerusalén fue sitiada por Babilonia y en el año 586 a.C. la ciudad cayó completamente, el templo fue destruido, la ciudad fue quemada, el pueblo fue llevado al exilio. Y se fijan, todos estos son los 40 años que Jeremías estuvo predicando. Desde Josías hasta el exilio. Usted puede decir, bueno, en el libro de Jeremías, desde el capítulo 1, tenemos el final de la historia. Es un tráiler. Ya nosotros sabemos cómo va a terminar la historia del libro de Jeremías. Va a terminar con la cautividad. Va a terminar con el exilio. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué el libro nos da desde el principio el fin de la historia? Bueno, porque este libro fue preservado precisamente para los exiliados. La profecía de Jeremías fue recopilada para las personas que estaban ya en Babilonia. Quizás esas personas en el exilio se preguntaron, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Acaso nos abandonó Dios? ¿Fracasaron sus promesas? ¿Fueron más fuertes los dioses de Babilonia que nuestro Dios? Y Jeremías responde a los exiliados, no. Dios no fue derrotado. Dios estaba actuando. El exilio no fue evidencia de debilidad de parte de Dios. El exilio fue evidencia de la fidelidad de Dios hacia su propia santidad. Hermanos, Dios estaba juzgando el pecado persistente de su pueblo. Pero aún, en medio del juicio, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba hablando. Y eso es profundamente importante para nosotros. Dios juzga el pecado de su pueblo. El primer compromiso de Dios no es con nosotros, mis hermanos. Es con su propia santidad, con su propio carácter, con quien Él es. Y cuando su pueblo peca, tiene consecuencias. Aún nosotros hoy
que estamos en Cristo, que tenemos el Evangelio, si pecamos y si desobedecemos la palabra de Dios de manera deliberada, Dios no nos va a pasar por alto nuestros pecados. Dios va a juzgarnos como su pueblo. Y es justo que Él haga eso por su carácter, por su santidad y porque nos ama. Nos ama. Como usted tiene un hijo y su hijo le desobedece continuamente, usted no lo deja, porque usted lo ama, usted no importa, porque yo lo amo. Si usted lo ama, usted lo disciplina. Usted lo corrige. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo en tiempos de disciplina. Muchas veces nosotros atravesamos temporadas oscuras en nuestra vida. Sufrimiento, disciplina, sequedad espiritual, oposición del mundo, confusión, crisis, decadencia moral, incluso luchas dentro de la iglesia. Y en medio de todo eso podemos pensar que Dios está ausente, pero Jeremías 1 nos recuerda que la oscuridad del momento no significa que Dios está en silencio. Dios sigue hablando, Dios sigue confrontando y llamándonos al arrepentimiento, ofreciéndonos esperanza para aquellos que se arrepienten. Así que escuchemos su palabra, prestemos atención a lo que tiene que decirnos. Ahora bien, Dios no solo habla en medio de la oscuridad, sino que lo hace levantando un mensajero. Y eso es lo que vemos en los versículos 4 al 10 de Jeremías 1. Dios levanta un mensajero para proclamar su palabra. A partir del versículo 4, el relato se vuelve profundamente personal. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí. Y aquí tenemos que entender que la intervención soberana de Dios en la vida de Jeremías transformó su existencia para siempre. Este hombre no podía imaginarse, no tenía ni siquiera idea de todo lo que le esperaba vivir. 40 años de oposición, rechazo, persecución, soledad, sufrimiento, aparente fracaso. Pero todo eso comenzó cuando Dios habló y Dios le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Observen aquí 3 verbos. En primer lugar, Dios dice, te formé. Y esa palabra en el original es la palabra para el alfarero que moldea una vasija. Dios estaba trabajando personalmente en Jeremías, incluso antes de que Jeremías naciera. Luego dice Dios, te conocí. Y eso nos habla no simplemente de conocimiento intelectual, habla de una relación establecida por gracia de Dios sobre Jeremías. Dios de manera intencional puso su amor sobre Jeremías antes de que Jeremías pudiera hacer algo para merecer ese amor. Esa palabra te conocí es la palabra del pacto, de una relación íntima, personal, con otro. Dios dice, te santifiqué, lo cual significa que Dios apartó a Jeremías para un propósito específico. Hermano, Jeremías no escogió esa misión. Jeremías no fue un profeta por su propia cuenta. Dios lo llamó, lo escogió, lo preparó y todo eso ocurrió antes de que Jeremías estuviera en el vientre de su madre. Ustedes tienen idea, se imaginan eso, ¿no? Y eso, mis hermanos, nos recuerda algo glorioso. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Nada en nuestra historia está fuera de su mano. Si estás en Cristo, si sirves a los propósitos redentores de Dios, es que porque Él, en su gracia y su misericordia,
ha querido llamarte, salvarte, traerte, darte un lugar en su presencia. Inmediatamente tenemos una respuesta de Jeremías. Y Jeremías dice, Señor, soy joven, soy un niño, no sé hablar. Quizás Jeremías empezó a entender el peso de lo que venía para arriba de él. Imagínense, va a confrontar a reyes, a sacerdotes, a falsos profetas, a toda una nación endurecida. Probablemente a sus 17 años ya Jeremías había visto el desenfreno que el pueblo se encontraba. Así que se sentía insuficiente. Y siendo sincero, cualquiera de nosotros tuviera sentido lo mismo que Jeremías. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros dice, Señor, yo soy joven, yo no sé. Manda a otro. Pero observen algo importante. Dios no centró su conversación con Jeremías sobre la capacidad que Jeremías tuviera. El centro de su conversación con Jeremías fue la autoridad de Dios. Y Dios le dice, no digas soy joven, no digas que soy incapaz. A todo lo que te envíe, irás y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, Jeremías, no tienes libertad para escoger ni el mensaje, ni la audiencia, ni la circunstancia. Tu tarea va a ser ir a donde yo te mande y hablar fielmente lo que yo te diga. Y eso nos recuerda, mis hermanos, algo importante sobre la responsabilidad de aquellos que tienen que traer la palabra de Dios. Específicamente los pastores. Nosotros no tenemos autoridad para editar el mensaje de Dios, para cambiarlo, para escoger las circunstancias, el momento, la forma en que la palabra de Dios tiene que ser dicha. No. No tenemos autoridad para suavizar el pecado, para ocultar enseñanza que sea incómoda, para predicar lo que sea popular, para ser selectivos en lo que predicamos. No tenemos autoridad ni para adaptar el mensaje del Evangelio, ni para hacerlo más digerible, ni más aceptable. Somos llamados por Dios a proclamar todo el consejo de Dios. Esa es la responsabilidad de los pastores. Jeremías tenía una labor profética que hacer, tenía un mensaje que entregar. Los pastores tienen un mensaje que entregar y tienen que hacerlo con fidelidad, porque se subordinan a la autoridad de Dios y su palabra. Mira la promesa que Jeremías recibió de parte del Señor. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Y eso nos muestra, mis hermanos, que Dios no niega la realidad del miedo. Jeremías tendría miedo muchas veces. Sería rechazado, golpeado, encarcelado, amenazado, abandonado, ridiculizado. Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Y eso es suficiente. Qué gran consuelo para este hombre por lo que tendría que enfrentar el saber que Dios estaría con él, lucharía de su lado. Y recuerden, todo el mundo iba a estar en contra de Jeremías, pero Dios, el único que realmente debía importarle que no estuviera en contra de él, iba a estar a su lado. Y es lo mismo para nosotros. Si por causa de ser fieles a la palabra de Dios sufrimos en este mundo,
contamos con la presencia del Señor Jesucristo a nuestro lado. Mi hermano, eso es lo más importante. Nosotros muchas veces tenemos temor, tenemos miedo que la gente nos rechace, que la gente nos eche por un lado. Pero realmente lo que debería avergonzarnos, lo que debería realmente causarnos temor, es que Cristo nos rechace. Pero Él ha prometido estar a nuestro lado. Su presencia para acompañarnos. Ahora en este momento de la historia, en este capítulo, Dios le dice a Jeremías, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y este es un momento importante de lo que Jeremías está escuchando de parte de Dios. Porque él se siente insuficiente, él se siente joven, probablemente sin autoridad, 17, 18 años, va a hablarle al pueblo de Dios, va a hablarle a sacerdotes que tienen mucha más experiencia que él, va a hablarle a reyes, a gente importante. Un muchacho de 17 años. Y Dios le dice, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabe qué significa eso? Que el poder del ministerio de Jeremías no estaría en su personalidad, ni su carisma, ni su experiencia, ni en su capacidad natural para hablar. El poder de su ministerio residía en la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice aquí el Señor tendría autoridad en Jeremías para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y usted se fija, hay 4 verbos negativos: arrancar, destruir, arruinar, derribar. Y 2 positivos: edificar y plantar. Antes de que Dios pudiera construir, edificar y plantar algo nuevo en medio de su pueblo, Dios tenía que derribar todo lo que no servía. Y eso es lo que iba a hacer Jeremías a través de su profecía. El pueblo de Dios necesitaba una restauración completa. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y si no, fíjense en su propia vida. En su propia vida. La palabra de Dios te confronta, te expone, destruye tus ídolos, derriba tu orgullo, rompe tu falsa seguridad. Pero la palabra de Dios hace eso no para destruirnos, sino para restaurarnos. Y estas palabras aquí, arrancar, destruir, derribar, plantar, edificar, las vamos a ver una y otra vez repetirse en el libro de Jeremías, como un recordatorio de que eso es lo que Dios está haciendo a través de su palabra en la vida de su pueblo. Está quitando lo viejo, lo pecaminoso, lo que nos sirve, lo que le ofende, para hacer algo nuevo. Dios derriba los falsos en nosotros para edificar algo verdadero. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio primero destruye nuestra autosuficiencia. El Evangelio nos muestra que somos pecadores, que estamos bajo el juicio de Dios, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que nuestros ídolos no pueden sostenernos. Y entonces el Evangelio nos muestra a Cristo. A Cristo llevando nuestro juicio, ofreciéndonos perdón, reconciliándonos con Dios, dándonos una nueva vida. El mensaje del Evangelio hace eso, derriba, destruye, mata, para después plantar, edificar lo nuevo. El Evangelio trae juicio,
y esperanza a la misma vez. Porque la palabra del Evangelio, mis hermanos, tiene ese poder restaurador que quita lo viejo, lo que nos sirve y planta algo completamente nuevo. Y eso era lo que haría Jeremías a través del mensaje de Dios para su pueblo. Y tan cierto es que Dios le dice a Jeremías, yo lo voy a hacer. Mi palabra se va a cumplir. Y es lo que vemos en los versículos 11 al 19. Dios vela sobre el cumplimiento de su palabra. Dios le da a Jeremías dos visiones. En primer lugar, la vara de almendro. Y quizá usted le diga, escuchar la lectura y dice, bueno, ¿qué significa eso? La vara de almendro. Bueno, el almendro era el primer árbol que florecía después del invierno en Jerusalén. Cuando todo parecía muerto, el almendro comenzaba silenciosamente a anunciar la llegada de la primavera. Y Dios usa eso para decirle a Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, yo velo sobre mi palabra. Aunque parezca que nada ocurre, aunque el pueblo ignore el mensaje, aunque los impíos prosperen, aunque la oscuridad aumente, Dios sigue obrando, su palabra se cumplirá. Y hermanos, nosotros tenemos que recordar eso todos los días. Porque muchas veces estamos predicando el Evangelio, estamos viviendo para Dios en este mundo y no vemos resultados inmediatos. Oramos y no vemos cambios rápidos. La iglesia parece pequeña, débil. La sociedad se endurece. Aquellos que blasfeman contra Dios, incluso aquellos que dicen que son de Dios pero viven de espaldas a su palabra, parecen prosperar. Pero Dios dice, yo estoy velando sobre mi palabra para cumplirla. Su palabra nunca regresa vacía. Y Jeremías debía recordar eso. Durante 40 años, cada vez que el almendro saldría del invierno a empezar a brotar las primeras flores para la primavera, y Jeremías viera eso, iba a ser recordado, Dios está trayendo su palabra, Dios va a cumplir su palabra. Qué recuerdo tan hermoso para un hombre que iba a predicar en medio de tanta oscuridad. Cada vez que el almendro floreciera, Dios estaba diciéndole con esa visión, yo velo sobre mi palabra para que mi palabra se cumpla. La segunda visión que recibió Jeremías fue una de hoy viendo, inclinada desde el norte. Y eso es una imagen de juicio. Un juicio que vendría a través de Babilonia. Y fíjense, porque esa imagen es poderosa. ¿Alguno de ustedes se ha quemado con agua caliente? ¿Cómo es esa quemadura? Es terrible. Y Dios le dice a Jeremías, hay una vez viendo. Esa vez viendo es mi juicio, que lo voy a traer desde el norte. Babilonia descendería para ser un instrumento de juicio de Dios sobre su pueblo. Y noten lo que dice la palabra, dice Dios, yo convoco. Babilonia no estaba fuera del control de Dios, mis hermanos. Dios seguía reinando incluso sobre los imperios impíos. Y eso tiene que recordarnos a nosotros todo el tiempo, hoy, en la Cuba de hoy, en medio de las situaciones que estamos viendo en la Cuba de hoy, de rumores de guerra, de rumores de invasión, en medio de eso, nosotros tenemos que recordar
que ningún imperio de este mundo, ningún gobierno de este mundo, ni el gobierno de Cuba, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni ningún gobierno de este mundo hace nada sin el control soberano y absoluto de Dios. Amén. Y eso debería traernos paz. Piense en esto. Dios le está diciendo a Jeremías, los babilonios vienen y van a arrasar. Van a acabar con todo. Y fue literalmente así. Acabaron con todo. Cuando Dios dice, yo velo mi palabra para cumplirla, es esa palabra de juicio. Lo mismo hoy, mis hermanos. Dios juzga a este mundo y lo hace de disímiles maneras, de diferentes formas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que descansar en Dios, confiar en Él, clamar por su misericordia, pero tener paz de que Dios está reinando, que Dios está en control. Como decía un pastor, el cielo gobierna. La razón del juicio era clara. Dios lo dice. La idolatría del pueblo. Ellos habían reemplazado a Dios por falsos refugios. Y aquí caben también nuestras formas de idolatría de este tiempo. Porque el problema sigue siendo el mismo. El mismo problema que tenía el pueblo de Israel es el mismo problema que tenemos nosotros hoy. Seguimos buscando seguridad fuera de Dios. En nuestros bienes, en tener buena salud, en comodidad, en ideologías, en aprobación de los hombres, incluso en nuestra religiosidad externa sin arrepentimiento verdadero. En todas esas cosas podemos nosotros tener nuestra esperanza, nuestra seguridad. Pero a través de lo que Dios está diciendo aquí, entendemos que todo ídolo del corazón del pueblo de Dios eventualmente va a colapsar, va a ser derribado y que solo Dios permanece. Entonces, al final de este capítulo, Dios le dice a Jeremías, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. Mira el énfasis. A donde quiera que te mande irás y dirás todo lo que te diga. Y ahora se lo vuelvo a repetir. Ciñe tus lomos, prepárate para la acción, levántate y háblales todo cuanto te mando. Jeremías no podía suavizar el mensaje, no podía esconder las partes difíciles, no tenía que buscar popularidad en nada. Tenía que ser fiel a lo que Dios tenía que decir a su pueblo. Mis hermanos, al final Dios le da a Jeremías una promesa gloriosa. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Dios no le prometió a Jeremías quitarle la batalla. Dios no le dijo a Jeremías, tranquilo que todo irá bien. A lo mejor está por venir. Estamos en victoria. ¿Qué le dijo eso a Jeremías? No. Dios prometió estar con él en medio de la batalla. Mis hermanos, esa sigue siendo la esperanza de la iglesia de hoy. El mensaje del Evangelio es un mensaje que incomoda. Y nos debe incomodar a nosotros primero. No vamos a mirar afuera, porque ese era uno de los pecados del pueblo de Dios. Yo pensaba que estaban bien. No, Dios tiene que venir, sí. Dios tiene que juzgar a todas esas naciones vecinas, a Babilonia, a Siria,
Que Dios acabe con ellos. Son nuestros enemigos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y me asombra muchas veces que en día de hoy muchos cristianos toman la Biblia, pasajes como este y otros profetas, y dicen, nosotros somos el pueblo de Dios y los inconversos son los que nos están oprimiendo. Y Dios lo va a juzgar. No. Aunque en el profeta Jeremías hay un mensaje para las naciones vecinas, que lo vamos a ver al final del libro, el mensaje principal, ¿para quién es? Para el pueblo de Dios. Por tanto, tengamos cuidado de mirar afuera. Esta palabra de Dios es para esta iglesia, para este pueblo de Dios en este lugar. Es para nosotros. Y por tanto, tenemos que abrazar su mensaje. Jeremías tenía un mensaje para Judá que era impostergable, que tendría consecuencias graves para los que no escucharan. Y por tanto, escucha ahora, cuánto más para nosotros que hemos recibido la revelación completa de Dios, mayor y superior a la que este pueblo escuchó de parte de Jeremías. Jeremías fue un verdadero profeta levantado por Dios. Cuando Dios le dice, pondré mis palabras en tu boca, está haciendo un eco de lo que Dios le dijo a Moisés en el Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Un profeta levantaré después de ti y pondré mis palabras en su boca. Eso se cumplió con Jeremías. Pero Jeremías apuntaba a alguien que era mucho mayor. Hebreos 1, el pasaje que leíamos ahorita, dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos, de muchas formas, por los profetas, entre los cuales está Jeremías, en este tiempo nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Piensa en eso. Jeremías recibió la palabra de Dios para hablarla, pero Cristo es la palabra encarnada de Dios. Jeremías anunció juicio, pero Cristo cargó el juicio. Cristo juzga a la iglesia hoy y Cristo juzgará a este mundo en su regreso. Jeremías llamó al arrepentimiento. Cristo ofrece el arrepentimiento y el perdón que verdaderamente necesitamos. Y en la cruz de Cristo nosotros vemos, mis hermanos, dos cosas que vemos en el libro de Jeremías. La seriedad con que Dios se toma nuestro pecado y la profundidad de su gracia. Cristo, la palabra encarnada de Dios, es el último profeta de Dios a quien nosotros tenemos que oír. Cuando el autor de Hebreos dice eso en el capítulo 1, más adelante en el capítulo 10, dice, cuidado de no prestar atención al que habla. Porque si ellos recibieron juicio, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos una revelación mayor, mejor, que la que Judá recibió de parte de Jeremías. Por tanto, mis hermanos, no debemos rechazar a Cristo. Esto es muy serio. Porque después de Cristo no hay otra revelación, no hay otra palabra, no hay otra profecía, no hay otro sacrificio, no hay otro evangelio, no queda más oportunidad para la salvación. Y pueden estar seguros de que como Dios le dijo a Jeremías, yo velo sobre mi palabra para cumplirla, Dios vela porque la palabra de Cristo se cumpla. Él es el mensajero fiel, destinado desde antes de la fundación del mundo, no desde que estaba en el vientre de María, desde antes de la fundación del mundo,
para ser la palabra encarnada de Dios, que nos trae salvación, que nos llama al arrepentimiento, que nos recuerda que Él juzga el pecado de este mundo, que Él es Dios. Por tanto, ¿cómo no debemos tener eso en cuenta? Si eres un creyente, si consideras que te has arrepentido de tus pecados y has caído en Cristo, escucha la palabra de Dios, obedécela, examina tu vida, pon tu vida en el espejo de la palabra de Dios y arrepiéntete de todas aquellas cosas en tu vida que hoy no están en conformidad con su palabra. Y si no eres cristiano, y estás aquí hoy, el llamado es a que puedas arrepentirte de tus pecados y puedas obedecer al Evangelio de Jesucristo, reconociendo que necesitas a Cristo. Necesitas a este profeta de Dios que te llama al arrepentimiento, que te guía al arrepentimiento y que te ofrece salvación del juicio de Dios y vida eterna. Concluyo, mis hermanos, en esta mañana. Al principio hablamos de la imagen de Jeremías pintada por Miguel Ángel. Lo muestra como un hombre cansado. Si después pueden buscarlo en internet y nunca lo han visto, búsquenlo. Se ve como un hombre quebrantado, aparentemente fracasado, pero un hombre fiel. Jerusalén cayó, el pueblo fue llevado al exilio. La palabra de Dios por medio de Jeremías se cumplió exactamente porque Dios vela su palabra. Y quizás nosotros también hoy vivimos en tiempos oscuros. Tal vez vemos endurecimiento espiritual, oposición, confusión dentro de la iglesia, pero Jeremías 1 nos recuerda, Dios no ha guardado silencio. Dios sigue hablando y en Cristo nos ha dado su palabra final, una palabra que confronta nuestro pecado, una palabra que nos ofrece su gracia, perdón, restauración y esperanza para todo aquel que cree. Así que la pregunta con la que nos vamos hoy es esta: ¿cómo respondemos a la voz de Dios? Si en medio de tiempos oscuros Dios envía su palabra, ¿cómo respondemos? ¿Nos endureceremos o nos arrepentiremos si creemos? Esta es nuestra oración, mi hermano. Que Dios nos conceda corazones humildes para escuchar su palabra aún en tiempos oscuros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos tu palabra que nos guía al arrepentimiento, Señor, que nos confronta en nuestro pecado. Ora, Señor, poderosamente por medio de tu palabra en tu iglesia. Señor, que nuestros pecados sean expuestos, sean confrontados, que seamos llamados al arrepentimiento, que podamos ser restaurados. Guíanos, Señor, ayúdanos. Que podamos mirar a Cristo, tu palabra encarnada, y encontrar en Él lo que necesitamos para ser salvos, para ser restaurados, para ser, Señor, santificados por medio de tu palabra. Oramos en su nombre, oh Dios, y por sus méritos en la cruz. Amén.